queremos agradecerte también, Laura Ortega, la licenciada Laura Ortega. Y bueno, darle la bienvenida a todos y a todas a nombre de nuestras autoridades, de la doctora Sheinbaum, del secretario Fadlala Cavani, de la directora general de Apertura de Negocios, Andrea Evelyn Garrido, de la directora general de Promoción Económica, Leticia Reyes, de la subdirectora de Desarrollo Empresarial, Apuleya Pons, su servidor Israel Hernández. Estamos para servirles. Y queremos también agradecer a la licenciada Laura Ortega por podernos ofrecer este taller. Eh, la licenciada Laura Ortega es especialista en desarrollo humano, ha colaborado voluntariamente impartiendo talleres y conferencias con ONU Mujeres, ProMujer, con la UNAM, Fundación Fuentes de Inspiración, con el DIF, con Jornada Labor Facunda, que es un movimiento de concientización juvenil, y también ha contribuido como mediadora en el Centro de Mediación de la Universidad Albert Einstein. Ayudó o colaboró para crear el modelo de desarrollo humano empresarial en el Centro para el Desarrollo Integral del Campo, IAP, Business Kids, con Pilares y con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Te agradecemos mucho, Laura, por estar aquí, y te cedemos la palabra. Te sugerimos mantener los micrófonos de todos y todas apagados, para que pueda ser más ágil, y bienvenida. Muchas gracias, Isra, por la invitación a este espacio para poder compartir con todos ustedes algunas herramientas. Y agradezco a Israel, a SEDECO y a todas las autoridades y todo el trabajo en equipo que hicieron posible este espacio. Y desde luego agradezco a todos los que están aquí por brindarme su tiempo y estar aquí acompañándome. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo que sí voy a enfatizar en lo que dijo Isra, en la cuestión de apagar todos sus micrófonos. De todos modos, yo voy a apagar los micrófonos en este momento para justamente evitar interferencias, ¿no? De todos modos, voy a estar atenta al chat por si ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario y poder responderlas, ¿no? Sin embargo, la plataforma también cuenta con algunos accesorios donde ustedes pueden notificarme que quieren hablar. Hay una opción donde dice reacciones y dice levantar la mano para la cuestión de participar. Yo voy a dar algunos espacios para poder participar. La intención es darles información sobre todo de cómo se está moviendo esa parte por la situación que estamos viviendo ahorita dentro de las empresas. Por otro lado, voy a tratar de hacerlo pues, de manera práctica, que ustedes se lleven algunas herramientas para que también lo practiquen. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. Lo que sí les recomiendo es que tengan un cuaderno a la mano por si quieren hacer notas y un vasito con agua para poder hidratarse durante la sesión. Es importante estar tomando agua durante este tiempo, ya que vamos a estar conviviendo durante 2 horas, entonces, y no se nos haga pesado el agua, ¿no? Muy importante y es fundamental como un factor de pauta de autocuidado, y eso vamos a estar platicando a lo largo de la sesión. Pues yo todas mis sesiones las inicio con un ejercicio de gimnasia cerebral, entonces pues me gustaría invitarlas a que participen en este ejercicio. Lo que les voy a pedir a todos que estén en el lugar que estén, si están en su celular, pues dejen un momento en su celular enfrente donde puedan verme, y les voy a pedir que con su mano derecha hagan como un 4. Y por el otro lado, la mano izquierda, vamos a cerrar el puño, pero el pulgar va a señalar la otra mano, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es moverlo, pero ahora de manera al revés, ¿vale? La intención es hacer el ejercicio lo más rápido posible. Pero recuerden que la mano, donde hacemos el 4, metemos el pulgar, ¿vale? Por ahí. Si también pueden activar su cámara, también me gustaría como que los activaran para poder verlos y desde luego ver
sus caras, ¿no? Sus reacciones y ver si están comprendiendo el tema también. Entonces, este ejercicio nos va a ayudar a activar nuestras neuronas. ¿Qué tan conectadas están nuestras neuronas el día de hoy? Si no, no vamos a poder concentrarnos en el tema del día de hoy. Cerramos el pulgar y el otro pulgar señala a la otra mano. Primero trata de dominar la posición de las manos, de los dedos, y ya después, poco a poco, aumento la velocidad. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo, eso. Ok, vamos a hacer otro ejercicio donde la mano derecha va a ser simular como una pistolita. Y la otra mano es un 3, pero va a simular un circulito. El dedo índice de la mano derecha tiene que señalar al círculo. El círculo no está al revés, está de manera que pueda coincidir con el otro dedo. No es necesario meter el dedo, nada más con que señale el círculo. Ahora lo vamos a hacer al revés. Y lo mismo, lo hacemos lo más rápido posible. ¿Qué tan conectadas están sus neuronas el día de hoy? Bien, por ahí vamos. No se preocupen, relajemos los deditos. Es un ejercicio más allá de coordinación, nos permite conectar nuestras neuronas, así que los invito a que lo lleven a la práctica todos los días y eso les va a ayudar muchísimo a forjar su creatividad, a estar más concentrados, etcétera. No solo en Google, ¿no? Pues sin más preámbulo vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Les voy a compartir con ustedes una presentación. Por favor, háganme alguna pregunta o tengan alguna duda. Ok, vamos a empezar. El tema del día de hoy, del taller, son las emociones durante la crisis que estamos viviendo ante la situación de la pandemia a nivel mundial. Y bueno, me permito presentar a él. Yo soy de Potencial Humano, soy licenciada en Desarrollo Humano, soy emprendedora desde hace 3 años, me dedico a dar conferencias, cursos, talleres, entre otras cuestiones como dar sesiones de counseling, pero enfocados a un modelo de desarrollo humano integral. He impartido cursos y talleres como primeros auxilios psicológicos, desarrollo humano integral, enneagrama, sabiduría emocional, y temas como trabajo en equipo, liderazgo, autoestima, entre otros. El objetivo de la sesión del día de hoy es, de alguna forma, concientizar la importancia que tiene concientizar las emociones dentro de las empresas. ¿Qué va a pasar ahora que la mayoría de las personas estamos regresando a trabajar a nuestro centro de trabajo? Y por otro lado, los que estamos emprendiendo o tenemos una pequeña empresa o un negocio, ¿cómo va a influir esas emociones dentro de la empresa? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de no atender esas emociones a mediano y largo plazo? Por otro lado, también me gustaría compartirles algunas herramientas de autocuidado desde el modelo de desarrollo humano que les ayudarán a identificar esas emociones que de alguna forma no están contribuyendo a mejorar su salud, ¿no? Y está empeorando su salud, no nada más emocional y mental, sino también a nivel físico. Y desde luego manejar sus emociones. Sobre todo, ¿por qué la importancia de cuidarse uno mismo para proteger también a nuestros compañeros de trabajo y desde luego cuidar el clima laboral dentro de la empresa? Me gustaría que me compartieran antes de empezar cómo se han estado sintiendo estos días respecto a todo lo que estamos viviendo, ¿no? Durante la crisis. Si lo pudieran escribir en el chat, se los agradecería para facilitar esta interacción, ¿no? ¿Cómo han estado estos días? ¿Cómo han ido enfrentando este periodo de encierro? Y ahora la cuestión de que pues en algunos lugares, sobre todo en la Ciudad de México,
se está reanudando las actividades paulatinamente, ¿no? Respecto a abrir ciertos negocios. Ceci nos comparte que tiene mucha incertidumbre, Olga mucha ansiedad al inicio y se vio reflejada en las vías urinarias y está ahorita en tratamiento. Gracias, Olga, por compartir. Por ahí Diana, pues se encuentra con mucha preocupación y estrés, ansiosa por las ventas bajas, desde luego. Luz María, por ahí se siente muy estresada al principio y con mucha ansiedad. Esas emociones que están ahorita compartiendo todos, todavía lo sienten. Preocupación por el aumento de la delincuencia, mucho estrés, miedo a enfermarse, preocupación por el tema de la cuestión económica. Sin embargo, Lau nos comparte que ella está tranquila, relajándose, estresados porque la carga de trabajo es mucho mayor, estrés por el negocio, muy triste, mucha angustia, miedo, estrés, con demasiada angustia, las emociones y sentimientos similares, ¿no? Sobre todo la cuestión de la parte de sentir mucha incertidumbre en la cuestión de lo económico, de lo social, por ahí el sueldo, ¿no? También hubo mucho recorte de sueldos, ¿no? Entonces esa cuestión también nos tiene muy tensos. Les agradezco a todos por su participación y vamos a comenzar esta sesión, ¿no? Preocupación por el dinero, ¿no? En un artículo recientemente por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo, refleja que la crisis económica no solo refleja esas cuestiones de las necesidades primarias de nosotros, sino también va a afectar de manera radical nuestra salud mental. Desde luego, por esa incertidumbre, no nada más estamos viviendo una crisis sanitaria, también estamos viviendo una crisis social, una crisis económica y una crisis mental y emocional, como todo el mundo lo está ahorita mencionando, ¿no? Entonces, por aquí Guillermina también nos comparte, ¿no? También está triste del sueldo y desafortunadamente no puede cubrir más que solo 3 meses, el 50%. Seamos jefes, seamos trabajadores, seamos emprendedores, etcétera, estamos viviendo de alguna forma, de diferente manera, esta crisis, pero todos la estamos viviendo. No hay excepción de una persona que no la sienta. Aunque por ahí comentaba alguien, ¿no? Que pues yo me siento tranquila porque desempeño mis actividades que antes no hacía y no podía hacer. A ella también le afectó, ¿no? Todo nos va a afectar de alguna forma en diferentes ámbitos. ¿Por qué? Porque vamos a regresar también a una nueva normalidad, ya no vamos a regresar a lo de antes y vamos a necesitar adaptarnos a las diferentes estrategias o los diferentes cambios a los que nos vamos a estar enfrentando. Es importante enfatizar la importancia de entender las diferentes etapas en las que vivimos durante una crisis. Durante una crisis estamos todo el tiempo sintiendo una emoción. En este diagramita yo les presento como si las diferentes etapas que vivimos una crisis emocional. La primera etapa es cuando todos sabíamos del nuevo virus, que se sabía que nació en China, y pues para nosotros era muy indiferente. Entonces, pues no teníamos como esa preocupación porque dudábamos que llegara aquí, ¿no? Después pasamos a una etapa de negación, donde pues empieza a escuchar que el virus empieza a propagar en más países y en más lugares y es posible que llegue aquí. Pero, sin embargo, seguíamos con la etapa de la negación, dudando que llegara aquí. Posteriormente, pasamos a la etapa de la rabia, donde empezamos a enojarnos, pues con diferentes factores o diferentes personas o diferentes instituciones, porque, por ejemplo, nos enojamos porque no se han tomado las medidas antes, porque la gente sigue saliendo,
por qué algunos negocios cierran y otros no, etcétera. Entonces nos encontramos con esa emoción del enojo. Posteriormente pasamos a la etapa del miedo, donde la mayoría de algunos todavía nos encontramos en esa emoción, donde qué nos va a pasar, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con mi empresa, qué pasa si yo me enfermo, si un familiar se enferma. Y posteriormente, y es necesario sentir la emoción de la tristeza para poder entrar en una etapa de aceptación, de aceptar nuestra realidad y que tenemos que diseñar diferentes estrategias para afrontarla. Sin embargo, por ejemplo, la emoción de la rabia, el miedo y la aceptación son emociones que no nos gustan experimentar. Sin embargo, esas emociones son necesarias y primordiales para enfrentarnos ante cualquier adversidad. Estas emociones nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Más adelante voy a platicar un poquito de la resiliencia para entender este concepto. Sin embargo, no es por siempre estas emociones, son emociones que se activan en ciertos momentos cuando las necesitamos. El problema es cuando las alargamos y las cronificamos. Y para evitar esa cronificación, pues necesitamos aplicar pautas de autocuidados como cuidar nuestros hábitos saludables desde comer, dormir, hasta desarrollar otras habilidades como desarrollar nuestra inteligencia emocional, trabajo en equipo, empatía, etc. Y posteriormente entra se ve a la luz nuestra capacidad de resiliencia, donde nosotros superamos la adversidad, nos hacemos más fuertes gracias a esas habilidades. Cabe mencionar que estas etapas no son lineales, es decir, no primero pasan. Puede que a lo mejor no pase por la negación, pero directamente me pase al miedo y del miedo me regresa. Eso depende de cada persona, de cómo está interpretando la realidad, cómo está interpretando lo que le sucede. Entonces, estas etapas son normales y son esenciales e importantes vivirlas como un proceso natural para poder superar la adversidad. Es importante comprender esas emociones porque es probable que hoy, y lo mencionamos, varios lo mencionaron ahorita en el chat, esa cuestión, ¿no? De que la mayoría se encuentra sobre todo con estrés. El estrés ahorita ha aumentado, ya se ha acumulado con los diferentes cambios en nuestra vida, ¿no? Que los diferentes hábitos que teníamos han cambiado, las actividades han cambiado, la cuestión de los ingresos ha cambiado, la forma de trabajar cambió, ¿no? El uso de estas tecnologías de ahorita, de nosotros vernos ahorita por esta plataforma, también es una forma nueva para todos. Todo cambio influye mucho el estrés. Y el estrés es saludable, pero si no lo observamos, si no lo atendemos y no lo canalizamos, se puede cronificar. Otras emociones que nos podemos encontrar es tener fatiga, nervios, miedo, pánico, tristeza, angustia, frustración, impotencia, inquietud, tener problemas para dormir, tener incertidumbre, irritabilidad, inquietud. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que esas emociones se atiendan. ¿Por qué? Porque si no se atienden dentro de la empresa, se van a propagar peor que el coronavirus, ¿no? Por eso les pongo esta frase, ¿no? El miedo se propaga más rápido que el propio virus. Entonces es fundamental la atención de las emociones dentro de la empresa y en todos los ámbitos, pero ustedes que trabajan para una empresa o tienen una empresa, ¿cómo se van a trabajar ese tipo de emociones? Algunos datos relevantes, por ejemplo, la crisis del COVID-19 podría provocar trastornos de salud mental a muchos trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, la directora del Departamento de Salud Mental y Consumo de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud señala que durante este periodo de crisis económico, sobre todo, hubo un aumento de número de personas de problemas de salud mental, sobre todo a
ha aumentado la tasa de suicidio. Eso es un dato muy impactante y que debemos de cuidar todos nosotros y sobre todo nuestros trabajadores, nuestros compañeros de trabajo sobre todo también. Sin embargo, también no todo es negativo, ¿no? Se ha comprobado que también el 98% de los consumidores del día de hoy prefiere ahora las nuevas acciones nuevas, ¿no? Ahora todo es digital. Entonces, eso no nada más, las redes sociales, por ejemplo, no solo se usan para comunicar y expresarse, sino también como una red para poder vender. Entonces, la nueva normalidad va a implicar eso, movernos a esa nueva tendencia de digitalizar todos los productos y servicios. Claro que hay servicios que a lo mejor se van a requerir de manera presencial. Por ejemplo, yo me dedico a dar cursos, talleres, desde luego que prefiero dar cursos presenciales. Sin embargo, las necesidades de ahora, de hoy en día, la gente ha cambiado por los diferentes factores de las emociones, ¿no? Si hay gente que va a tener miedo de salir, incluso ahorita hay unos artículos que ahora existe el síndrome de la cabaña, ¿no? El síndrome de la cabaña es aquella persona que tiene un pánico de volver a salir. Entonces, esas cuestiones hay que atenderlas, ¿no? Las necesidades de las personas han cambiado. ¿Cómo va a afectar todo eso en nuestra empresa o a nivel negocio por estas emociones? ¿Cuál va a ser el impacto? Primero, la crisis trajo interrupción de la mano de obra, el proceso de abrir o cerrar desde luego nuestra empresa o nuestro negocio. La demanda bajó y eso influyó en bajar los precios y los costos de nuestros servicios o productos y influyó en la continuidad operativa del negocio, no se abría de manera diaria o se cerró completamente. Sin embargo, va a influir en que ahora las empresas y los negocios van a tener que invertir en mayor protección de los empleados, no nada más a nivel sanitario, ¿no? De darles y propiciarles caretas, máscaras, etcétera. No nada más esa cuestión, sino también la cuestión de salud mental y emocional. Justamente ahorita vamos a ver por qué puede perjudicar o empeorar y cuáles son las consecuencias. El mercado ha cambiado, ya lo decía, las necesidades de nuestros clientes van a cambiar. Y desde luego también es un reflejo de que las empresas y todos, y nadie está preparado ante las crisis. Esta no es la única crisis que vamos a vivir. ¿Cómo vamos a prepararnos para las diferentes crisis que nos vamos a estar enfrentando los siguientes días? Algunos ejemplos de cuáles son las emociones que se pueden experimentar como trabajador, como director, como supervisor dentro de la empresa. Una puede ser preocupación excesiva por mantener el puesto de trabajo. Va a aumentar la ansiedad porque la cuestión de que si la persona tiene deudas, por ejemplo, y se le recortó su sueldo, va a tener esa ansiedad de ¿dónde voy a sacar más dinero? El estado de ánimo va a bajar, va a haber una desmotivación radical dentro de las empresas. Va a haber pensamientos depresivos y duda de si seguir trabajando o no, o si seguir arriesgando su propia salud en tener más trabajo o renunciar a ese trabajo porque no les satisface del todo en cuanto al sueldo. Y eso aumenta, pues ya lo decíamos en los datos anteriores, ¿no? Sube la tasa de depresión. Incluso la Organización Mundial de la Salud diagnosticó que para el 2020, antes de saber de esta pandemia, iba a haber una crisis masiva de depresión. Y sí, ya lo estábamos viviendo desde el año pasado, pero ahorita con esta tendencia de la crisis ante el COVID, con la crisis económica, con todas esas crisis, pues va a aumentar todavía más. Pues, ¿qué estamos haciendo nosotros como empresas, como personas y como equipos de trabajo para ayudar a reducir esos niveles de estrés? Si no hacemos algo ahorita, que incluso ya se debieron de haber tomado medidas antes, estas emociones se pueden cronificar y se conocen como estrés agudo, como estrés postraumático,
como trastornos de ansiedad, como depresión, como el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que son síntomas de desgaste físico y emocional, como por ejemplo entre ellos sufrir de insomnio continuo. Todo este tipo de cronificaciones de emociones no disminuyen sin una intervención ya psicológica o incluso hasta psiquiátrica. Que no es malo el psicólogo y el psiquiátrico, son recursos que nos ayudan a calmarnos, pero antes de caer en ese tipo de emociones, porque los recursos que necesitamos todos están dentro de nosotros. Entonces es importante que todo lo que ahorita comentaron en el chat, me siento ansiosa, me siento preocupada, me siento estresada, pues nos cuidemos para que no se cronifiquen estas emociones y no empeoremos desde luego. Es evitar y prever este tipo de emociones. A nivel empresarial, ¿cómo va a afectar? Va a disminuir la productividad, va a aumentar el porcentaje de errores, ya sea dependiendo del tipo de empresa, si es industria, si es manufactura, etcétera. Puede aumentar el porcentaje de errores, sobre todo en los trabajos donde conlleva hacer trabajos repetitivos. Puede aumentar ese porcentaje por falta de concentración, por el desgaste físico, por el desgaste emocional. Desde luego va a haber ciertas fricciones dentro del trabajo de equipo. ¿Por qué? Porque existe gente estresada y invariablemente nosotros con nuestra propia familia a veces nos desquitamos con el de al lado sin querer y no tenemos ese desarrollo de inteligencia emocional de que a veces las cosas no las debemos de hacer personales. Entonces va a haber un trabajo en equipo ineficaz, una falta de compromiso. ¿Por qué? Porque si me recortó el sueldo, pues sentir esa necesidad, ¿no? De, pues entonces, ¿por qué yo me tengo que comprometer, no? Entre otras cuestiones, ¿no? Menor interés en el trabajo, dificultad para concentrarse, tener aumentos de probabilidades de tener un accidente, sobre todo en los trabajos que conllevan mucho cuidado en cuestión, por ejemplo, un negocio de carpintería, un negocio de electricidad, pues implican ciertos protocolos de seguridad. Pero si yo no estoy al 100% concentrado, pues aún puede aumentar las probabilidades de tener un accidente. Incluso podemos enfrentarnos a tener ausencia de los mismos trabajadores. Entonces es muy importante la importancia de enfatizar el trabajar y las emociones dentro de nuestra empresa. Porque como supervisor, director, aquí les pongo algunos ejemplos, como director, como empleado, dentro de la empresa nos vamos a encontrar con diferentes, ya los mencionábamos, las diferentes emociones, ¿no? De esas consecuencias que vimos hace un momento en la diapositiva anterior, de la baja de productividad, la falta de concentración, ¿a qué se va a deber? A diferentes factores. Una, por temor al perder el empleo o el negocio, por miedo a enfermarme por el trayecto de casa al trabajo, porque a lo mejor nuestra empresa no invirtió en equipos de protección para la salud, ¿no? Y tengo que yo invertir en mi autocuidado, porque a lo mejor la misma persona tiene falta de apoyo social, es decir, no cuenta con un familiar o alguien en quien apoyarse, porque a lo mejor no todos nuestros trabajadores van a regresar a nuestra empresa, a lo mejor hay unos trabajadores que pueden trabajar y hacer trabajo desde casa, pero puede existir una sobrecarga de trabajo, porque no nada más es el trabajo dentro de la empresa, sino el trabajo, si tienen hijos, si tienen que atender labores, ahora que los hijos están en casa, pues tendrían que atender, también tenían que volverse maestros para atender a los hijos, la educación de los hijos, las actividades domésticas de la casa. Entonces, todas esas cuestiones, existe una sobrecarga de trabajo y de alguna forma eso va a influir en acumular nuestro estrés. Dificultades para mantener herramientas de autocuidado, como por ejemplo, alguien lo decía, ¿no? Ya realizo actividades que me permitan relajarme, ¿no? Por ejemplo, practicar mi hobby, etcétera. Pero
a veces por esa misma sobrecarga de trabajo, pues no existen esos espacios. Pero también puede que nos encontremos con personas que tuvieron familiares que se enfermaron del virus e incluso fallecieron por el virus. ¿Qué vamos a hacer con esa persona? ¿Cómo la vamos a apoyar como empresa? O si la persona vivió violencia intrafamiliar o incluso violencia de género. Miedo a contagiarse en el trayecto, ya lo había mencionado hace un momento, desconfianza de sus mismos trabajadores, ¿no? De sus mismos compañeros de trabajo, ¿no? ¿Qué me da o qué me garantiza que esa persona no tiene un familiar enfermo y traiga el virus aquí y yo pueda enfermarme yo o enfermar a mi propia familia? Desadaptación, también va a haber una desadaptación ante los nuevos protocolos. Aquellas empresas que sí se tomen en serio la salud de sus trabajadores, va a haber normas muy rígidas para proteger la salud, ¿no? Desde tener las caretas, los cubrebocas, va a haber gel antibacterial y van a ser procesos muy rigurosos y va a generar mucha tensión. Imagínense, desde querer compartir una pluma, eso ya no va a ser posible. Entonces, esa tensión va a generar muchas emociones acumulativas y pueden generar esos trastornos que hablábamos hace un momento, como el estrés postraumático. Va a haber estrés por la inestabilidad económica, el aislamiento social de problemas de convivencia, ¿no? Justamente por tanto aislamiento ya no va a haber esa habilidad de socializar tan fácilmente. Deseo de cuidar sobre todo o apoyar a las personas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, los que se dedican a la cuestión de trabajar con la salud como médicos, enfermeros, tienden a generar síndromes de empatía, síndrome del burnout o el síndrome de Superman, le dicen, que son síndromes donde no puede desengancharse fácilmente de ayudar a alguien, le cuesta trabajo, o sea, siente la obligación de estar atendiendo a todos. Y eso también no es sano, no es saludable, sino hay que establecer horarios específicos para, pues desde luego, todos somos personas y debemos tener descansos periódicos para poder recuperarnos. Y desde luego, una última característica es la violencia y el acoso. Si sus trabajadores se dedican justamente a trabajar la salud, y seguramente todos escuchamos noticias en la cuestión de que a los enfermeros les arrojaban cloro, ¿no? Justamente empieza a existir estos estereotipos con los mismos trabajadores por el desempeño o el tipo de trabajo que estén realizando. Incluso no nada más eso, también se ha visto en algunas noticias de algunos otros países como gente que, por ejemplo, por tener un negocio tan pequeño como, por ejemplo, una tienda de abarrotes, por no tener algún insumo, el cliente le arroja pues objetos para violentar a la persona simplemente porque no contaba con un insumo. Entonces, eso tenemos que prever ante nuestros trabajadores o empleados o nosotros como directores de nuestras empresas. Por lo que, explicando todo esto, nos podemos dar cuenta la importancia y la prioridad que tenemos de atender y aplicar diferentes estrategias para adaptarnos a la nueva realidad que permitan una recuperación, habilidades para afrontar, habilidades para adaptarse y habilidades para crear nuevas estrategias ante esa nueva normalidad. Tenemos que cuidar sobre todo la cultura organizacional de la empresa. ¿Qué es una cultura organizacional de la empresa? De acuerdo al artículo 3 de la fracción 11ª del Reglamento Federal de Seguridad de Salud en el Trabajo, menciona estos puntos muy importantes que se deben de considerar en una cultura organizacional de la empresa. Primero, que los trabajadores se sientan como parte de la empresa. ¿Cuántos de nuestros trabajadores se ponen la camiseta de nuestra empresa? Incluso se ha comprobado que el 75% de los trabajadores no está a gusto en la empresa que están, pero solo están por el ingreso y solo uno de
cada 5 personas renuncia a algo que sí le gusta. ¿Por qué esos 4, casi el 80%, 90% se queda en un trabajo que no le gusta? Eso va a influir mucho en nuestra cultura organizacional de la empresa. Yo como empresa, ¿qué estoy haciendo para que mi trabajador se ponga la camiseta? Por otro lado está la formación y la adecuación de las tareas encomendadas. Si existe una capacitación en mis trabajadores para desempeñar de mejor forma mis actividades y las tareas que se les dejan responden a las características o al perfil del empleado. Por otro lado, si existe una claridad en el desempeño que debe de realizar cada trabajador, porque hay empresas y la mayoría de las empresas, tú le preguntas al trabajador si tiene claro lo que debe de hacer y pocos contestan que no. ¿Por qué? Porque terminan desarrollando otras actividades que a lo mejor ni les corresponden y toman otros roles que no les corresponden. Por otro lado está la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores. Eso influye en con qué tanta frecuencia los trabajadores pueden influir en la toma de decisiones para las diferentes estrategias, hacia dónde va la empresa, etc. Si existe una comunicación y una retroalimentación, desde luego. Y por otro lado, si hay una adecuada distribución de jornadas laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. Si las horas que tiene, los turnos que tiene el trabajador están de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. O, por ejemplo, si hay turnos nocturnos y su trabajador trabaja en la noche, tiene bien establecido esos periodos de descanso, porque si no permites esa recuperación, influye en el estrés y se puede convertir en un riesgo psicosocial. Y por último está la parte de la evaluación y la retroalimentación que existe de los directivos, supervisores, nuestros jefes, con el empleado, con el trabajador, y desde luego si existe un reconocimiento cultura para eso. Sí, entonces los invitaría a que, pues de acuerdo a estos puntos, traten de identificar. Claro que la cultura organizacional va a depender de 3 cosas muy importantes. Uno, se corta un poco el audio, no sé si escuchar. ¿Me escuchan mejor? Ok, me regreso un poquito para que podamos retomar la cuestión, ¿no? Gracias. Gracias a todos por las observaciones. Pero mencionaba un poco la cuestión de que la cuestión de trabajar la cultura organizacional de la empresa depende de 3 factores muy importantes. Uno, la cuestión de la parte individual, el equipo de trabajo y la empresa. ¿De acuerdo? Que hay cuestiones que, claro, depende de uno mismo. Es que uno como empresa puede decir, es que por más que yo les haga actividades o de integración, a lo mejor mis trabajadores no colaboran y no contribuyen cuando yo quiero hacer ese tipo de actividades. Hay cuestiones que sí están en manera individual, sin embargo, hay que concientizar la importancia del trabajo de uno mismo, del trabajo como equipo, como compañeros, como equipo y como empresa. Entonces vamos a abordar de alguna forma cada uno de estos niveles, cómo vamos a cuidar estas cuestiones. Para eso les voy a pedir
que ahorita vamos a empezar a trabajar sobre todo con la cuestión individual. Ahorita olvídense por un momento que tienen una empresa o que trabajan ante una empresa. Ustedes como personas, ¿cómo están desarrollando y trabajando cada una de sus emociones y sus pensamientos, desde luego? Tenemos que trabajar con nuestros pensamientos de primera instancia. ¿Por qué? Porque los pensamientos son el reflejo del cómo estamos interpretando nuestra realidad. Por ejemplo, si yo pienso, no, pues esta cuarentena nunca va a terminar, imagínense las emociones que yo estoy experimentando en este momento. Pues, desde luego, impotencia, frustración, enojo, irritabilidad, estrés. Entonces, es muy importante cuidar nuestros pensamientos. La mayoría de nuestros pensamientos, se dice un estudio, adivinen cuántos pensamientos tenemos al día. ¿Cuántos pensamientos creen que tengamos al día? Hay un estimado, escriban en el chat. ¿Cuántos? A lo mejor dicen mucho, pero ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto le calculan? Elisa, 5,000. No, a ver. 100,000. 10,000. Ok. 1,000. Pues un estudio dice que tenemos alrededor de 60,000 pensamientos al día. Claro, tenemos más neuronas y más conexiones, pero ese es 1,000,000, 1,000,000,000 de neuronas. Pero en cuanto a pensamiento, se ha comprobado que activos, de alguna forma, son 60,000 pensamientos al día. Al día. De esos 60,000 pensamientos al día, el 80% son negativos. La mayoría de los pensamientos son repetitivos. No somos conscientes del 100% de los pensamientos. Sin embargo, imagínense, aquellos de los que no estamos conscientes, pues predominan nuestra forma de actuar. Y el cómo hablemos, el cómo nos expresemos, el cómo expresemos a nivel emocional y lo que estamos diciendo, habla mucho de nuestro inconsciente, de cómo fuimos educados, etc. Entonces, imagínense, si el 80% de los pensamientos son negativos o son desagradables, imagínense ante esta crisis que estamos viviendo. Imagínense, por ahí dice Marta, 48,000 pensamientos negativos al día. ¡Qué depresión! Claro, ¿no? Pero lo importante es estar observando cómo estamos interpretando para que cuando nos demos cuenta, a ver, este pensamiento no me está funcionando y cambiarlo inmediatamente. Claro que se dice fácil, pero es todo un procedimiento. Y yo les voy a compartir algunas herramientas cómo hacer ese cambio, ¿de acuerdo? Pero lo importante para cambiar ese pensamiento, primero tengo que identificarlo. Si yo no me doy cuenta de algo, ¿cómo puedo cambiarlo? Una vez que yo ya lo identifiqué, lo analizo si es real o no es real. Por ejemplo, hace un momento yo mencionaba, el pensamiento que yo tengo es que esta cuarentena, esta ochentena, ya ni sabemos, ya perdimos la cuenta, nunca va a terminar. Pero en realidad, si lo empiezo a analizar, a ver, ¿es real que nunca va a terminar? En algún momento tendremos que volver a salir, ¿de acuerdo? Normalmente, para analizarnos, nos podemos ayudar de identificar si lo que estoy pensando es real en base a lo que está sucediendo o es algo que temo que suceda, porque la mayoría de las cosas que temo que sucedan son irreales. Y por último vamos a transformarlos. Transformarlos, más que por positivos, vamos a hacerlos realistas. ¿Cómo puedo hacer eso? Antes de compartirles esa técnica, me gustaría, si alguien tiene
un ejemplo de algún pensamiento que tenga en este momento, ¿no? En cuanto a la crisis dentro de su empresa o a nivel personal, no importa. ¿Qué pensamiento recurrente estos días han tenido? ¿Qué pensamientos pudieran? Olga, ¿por qué me enfermo? ¿Ok? Vamos a analizar esa también. ¿Por qué me enfermo? En todos lados me puedo contagiar. ¿Cómo le afectará a mi hijo? ¿Cómo voy a sacarle provecho a esta crisis? Laura, todo va a mejorar. Todo va a mejorar, ¿ok? Ok, con estos que han estado compartiendo, que podemos cerrar y no volver a abrir el trabajo. Ok. De primera instancia, por ejemplo, Lupita, ahí nos comparte Lupita Rivero. Tengo 3 empleados en casa con su pago completo cada semana. Les hemos puesto capacitación en esta semana para el nuevo posible ingreso de trabajo y están renuentes. Ok. ¿Qué va a pasar con mi futuro? El tiempo se me va rapidísimo y siento que no he hecho mucho. Ok, les voy a dar un tip. Primero, antes de pasar al tip que les puede ayudar a transformar estos pensamientos negativos. Primero hay que identificar, porque puede parecer fácil, ahorita que les puse, me pueden compartir un pensamiento, algunos compartieron lo que sucede, no lo que piensan. Entonces, es importante desglosar, a ver, ¿qué está pasando? Lupita describió, por ejemplo, tengo 3 empleados en casa con su pago completo cada semana. Les hemos puesto capacitación en esta semana para el nuevo posible reingreso del trabajo y están renuentes. Eso, lo que escribió Lupita nada más es el hecho, lo que está sucediendo. Pero, ¿tú qué estás pensando, Lupita? ¿Qué piensas respecto a eso? No es fácil identificar un pensamiento. Entonces, es importante qué pienso del coronavirus, por ejemplo, qué pienso de la pandemia, qué pienso si se va a cerrar mi negocio. Ok, por ahí, no, Lupita nos completa, no quiere entregar papeles porque dicen que tal, que son para bajarme el salario, que por qué pedimos tanto. Sí, claro, y es normal eso, Lupita, por la cuestión de la incertidumbre que todos tenemos, ¿no? Entonces, las habilidades que hay que desarrollar es esa, justamente empezar a brindar esa confianza, darles información, para qué requiero sus papeles, darles habilidades en donde podamos transmitir esa confianza de que no se va a hacer mal uso de sus papeles, por ejemplo. Pero todo eso es darle información y desarrollar habilidades. Pero me regreso a la cuestión de qué estoy pensando. Por ejemplo, Edgar, bueno, el chat de Edgar, estoy agotada, ¿no? Esa cuestión no es un pensamiento, es un sentimiento. Entonces, es importante primero darnos cuenta primero de desmembrar y desglosar primero lo que sucede, lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. Porque muchas veces lo que estoy pensando no se parece en nada a lo que está sucediendo. Por eso ese ejercicio nos puede ayudar muchísimo a ayudarnos a tranquilizarnos, ¿no? Por ahí voy a tratar de leer algunos muy rápidos. Yolanda, ¿qué va a pasar con mi futuro? El tiempo se me va rapidísimo y siento que no he hecho demasiado. Claro, y sobre todo los pensamientos negativos se van a basar, ahorita lo vamos a ver, en cuando un pensamiento es negativo e irracional, se basa muchísimo en demandar, es decir, de hacer esto, es que él debería de entregarme los papeles, y esos son pensamientos que pueden contribuir a nuestro estrés. Por otro lado, maximizar
o minimizar, es decir, no pasa nada, o esto será por siempre, nunca, etcétera. Son cuestiones en las que podemos identificar desde inmediatamente que es un pensamiento desagradable. Por ahí, por otro lado, yo pienso que deben expresar sus dudas, no inventar situaciones que no pasan. Ya les informamos, pero siempre han sido conflictivos. ¿Ok? Lupita, ahí te recomiendo que también otro de los factores importantes es investigar qué sabe la persona. Y a lo mejor no vas a poder hacerlos cambiar en la cuestión, pero darles preguntas que los inviten a reflexionar. ¿Qué tan seguro estás de que eso que tú sabes sea, ¿no? O darle información de fuentes confiables, ¿no? Es una forma de ayudarlos a reducir esos niveles de estrés. Ok, no voy a poder leer todos, pero por ahí la mayoría se basan en lo mismo. Lo que yo les pediría es que todo lo que han escrito hasta el momento, identifiquen si no es un hecho o es un pensamiento o una emoción. ¿De acuerdo? Por ahí, ¿alguien tiene el micrófono activo? Les pido que observen sus micrófonos para poder silenciarlos. Ok, por ahí leo algunos otros. A veces pienso que alguien me está contradiciendo y por eso mis clientes se me van. Ok, también podemos pensar ese tipo de cuestiones. Ahorita, el primero es identificar los pensamientos. No vamos a analizar si es real o no es real. Eso lo van a hacer ustedes como parte de analizarlos, hacer más introspección de tarea, ¿de acuerdo? Y esto les puede ayudar. ¿Cómo podemos identificar si el pensamiento que tengo es irracional o irreal? Para eso les voy a compartir una técnica que se llama la técnica de reformulación. Esta técnica de reformulación consiste en contestar 5 preguntas. Estas 5 preguntas son las siguientes. ¿Es real lo que estoy pensando? ¿Hay pruebas? Por ejemplo, Erika nos dice, una empleada hasta la fecha no cree en el virus. Eso es un hecho, Eri. Eri, ¿qué piensas de aquello? ¿Vale? Vayamos profundizando lo que están escribiendo. Por ejemplo, Moni, a veces pienso que alguien me está contradiciendo. A ver, Moni, vamos a poner ese ejemplo. ¿Es real eso que estás pensando? Hay pruebas donde tú tengas muy evidente, donde alguien tal cual te dijo, Moni, eso que tú piensas, eso que estás diciendo, estás mal y no se deben de realizar las cosas así. Eso sería como, por ejemplo, ahorita se me ocurre una evidencia como tal. Le pido a Guillermina que pueda cerrar su micrófono, por favor. Muchas gracias. Por otro lado, después, Moni, vas a contar la siguiente pregunta. ¿Me hace sentir mejor el pensar así? Desde luego que la primera contestamos, no hay pruebas, no hay alguien como tal que me haya dicho, sí, Moni, estás muy mal y no debes de pensar de esta forma. Por otro lado, ¿me hace sentir el pensar mejor así de esta manera? Pues desde luego que no, a menos que a Moni le guste sufrir, ¿verdad? Pero supongamos que Moni dice que sí le gusta sufrir y dice que sí. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Me resuelve el problema el pensar así? ¿Qué tanto te resuelve el pensar el problema de que todos te contradicen, Moni? ¿En qué resuelve? ¿En qué contribuye? Pues desde luego que no va a contribuir en nada. ¿No? ¿Aumenta o disminuye mi conflicto? Pues desde luego que tampoco va a aumentar ni disminuir. ¿O mejora mi calidad de vida? Desde luego que no. Cuando nosotros contestamos al menos 3 no, es un pensamiento irracional. Por ahí Moni nos pone, me he dado cuenta que mis clientes están en otro negocio. Eso es un hecho. ¿De acuerdo? Entonces, el problema, a lo mejor, Moni, ahí tendrías que reformular también, ¿no?
¿qué hizo que esos clientes se fueran a otro negocio? ¿Qué tienen ese negocio que tú no tienes a lo mejor? No significa para detectar lo malo, sino que del error o del fracaso o de esa experiencia te saque un aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero no hacerlo personal. ¿Te das cuenta cómo tu pensamiento es, a veces pienso que la gente me está contradiciendo? Entonces, ¿hay algo malo en ti? Que los clientes hicieron que se cambiaran de negocio. Eso sería un pensamiento irracional, porque a lo mejor no tiene nada que ver con tu persona, a lo mejor es tu producto, tu servicio, o simplemente las necesidades del cliente cambiaron. Entonces, ayúdate de eso. También, por otro lado, podemos identificar los pensamientos irracionales, ya decía hace un momento, cuando nosotros generalizamos todos los clientes o ningún cliente, siempre, nunca, nada, todo, cuando magnificamos y minimizamos, todo esto, nunca, no pasa nada, cuando enjuiciamos, esto es bueno, esto es malo, o cuando demandamos, ¿no? Alguien decía, es que debería de estar, nosotros tenemos esa vocecita en la cuestión de, es que debes de, o tenemos un juicio que todo el tiempo está ahí, ¿no? Atormentándonos, es que deberías de hacer esto, y si mejor cierra. Está fallando el audio, denme unos minutos. Una disculpa, se cerró la plataforma, pero ya pueden escucharme. Sí, ok. También estas nuevas plataformas también tienen sus fallas y son una de las cosas que también tenemos que empezar a adaptarnos, ¿no? Para ver en qué podemos mejorar, sobre todo, ¿no? Pero estábamos compartiendo la cuestión de los pensamientos, ¿no? De las diferentes formas en que podemos generar un pensamiento irracional. Cuando nosotros generalizamos, cuando magnificamos, minimizamos, enjuiciamos o demandamos. Entonces es importante identificarlas. Cuando yo trabajo mis pensamientos, las identifico, las analizo, ahora sí puedo transformarlas. ¿Cómo puedo transformarlas? Con dándole evidencias a nuestros pensamientos. Desde luego que es cambiar nuestra forma de pensar, pero no nada más nuestra forma de pensar de manera positiva, ¿no? Porque por ahí veía algunos comentarios que decían, no, pues todo va a estar bien. ¿Qué tanta parte o qué tanta cuestión de todo va a estar bien me permite generar tranquilidad? Porque también no podemos caer en la cuestión de autoengañarnos, ¿no? Repetirnos todo el tiempo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, pero la verdad es que nos encontramos en una cuestión de incertidumbre. Entonces, no sabemos si va a mejorar las cosas, no sabemos, tampoco estoy diciendo que lo veamos como todo destructivo, que no va a mejorar, al contrario, ¿qué acciones prepararme y afrontar las diferentes circunstancias? ¿De acuerdo? Por ejemplo, me voy a poner un ejemplo muy
muy sencillo y a lo mejor no se va a resolver. Por ejemplo, si mi pensamiento es soy tonta, ¿de qué manera puedo cambiar ese pensamiento? Ya identifiqué que mi pensamiento es soy tonta. Ya identifiqué que a lo mejor es irracional o irreal. ¿Cómo puedo transformarlo en algo que me genere tranquilidad? A ver, pido de su apoyo para que me escriban ahí en el chat cómo cambiarían ese pensamiento. ¿Por qué pensamiento lo cambiarían? Laura, yo puedo lograr todo lo que me proponga. ¿Ok? ¿Qué otro pensamiento? Desde luego que lo que comentó Laura sería como lo positivo, ¿no? Olga, yo puedo tomar las cosas con calma. Si de verdad fuera tonta, no estaría aquí ni buscaría soluciones. Por ahí va, Eli, por ahí va. ¿No? Yo soy lista y claro que puedo, dice por ahí. Ok, gracias por las participaciones, pero lo más obvio sería cambiarlo en algo positivo. Y para transformar un pensamiento negativo, no siempre necesita cambiarse por algo positivo, porque por más que yo diga, no soy tonta, pues a lo mejor vuelve a aparecer ese pensamiento. Y seamos sinceros, los pensamientos negativos aparecen continuamente, no se desaparecen simplemente porque le dije, no, piensa positivo, ¿de acuerdo? No, hay un trabajo previo. Y ese trabajo se refiere un poquito como, por ejemplo, el ejemplo que puso Eli por ahí. Si de verdad fuera tonta, no estaría aquí ni buscaría soluciones. Un ejemplo sería, a ver, no soy tonta, lo cambiaré a ver. Es cierto que me equivoqué, es cierto que lo hice de mal forma, pero no por eso significa que sea tonta, lo voy a volver a intentar. Y cada que aparezca ese pensamiento, lo voy a transformar poco a poco con un pensamiento realista. No basta con que sea positivo. ¿De acuerdo? Porque los pensamientos negativos a nivel neuronal ya hay una conexión entre dos neuronas. Por cada pensamiento hay una conexión de neuronas. ¿De acuerdo? Entonces, al tener un pensamiento muy arraigado, no se formó de unos días, se formó durante años. Entonces, no esperemos que un pensamiento negativo cambie simplemente por pensar bonito o positivo. Entonces, para que se transforme a un nuevo pensamiento, tendríamos que hacerlo hábito todos los días para que se haga otra conexión de otras neuronas y sea fuerte la conexión de esas neuronas. Eso es a nivel neuronal y nuestro cerebro así funciona. Erika, ¿cómo identifico el hecho de la emoción? Ahorita vamos a pasar con el tema de las emociones, ¿vale? Cristina nos comparte, ¿no? Da evidencia a tu pensamiento, haz una lista de todo lo que sí puedes hacer. Claro, empezar a diseñar estrategias, diseñar una lluvia de ideas. Ok, por ahí. Concéntrate en tus fortalezas, por ahí nos comparten. Desde luego, todos, y se dan cuenta, la mayoría está identificando los propios recursos que tiene. Los recursos que tiene, uno de los recursos que están ahorita desarrollando es la creatividad. ¿Cómo solucionarían este problema si ustedes fueran esa persona con ese pensamiento? Entonces, es importante identificar sus propias fortalezas para poder salir adelante. Y eso les va a permitir no caer en el autoengaño o bloquearse, ¿no? Por otro lado, les comparto ahora sí cómo podemos manejar, porque las emociones solo existen
las emociones solo existen debido a un pensamiento. De lo que yo piense se generan esas emociones. Volviendo al ejemplo que yo mencionaba hace un momento, soy tonta, me va a generar una emoción, a lo mejor de enojo, de tristeza, de frustración, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de situaciones, si yo no trabajo mis pensamientos, es poco probable que mis emociones cambien. Por eso es importante trabajar primero los pensamientos. Cuando yo identifico también mis emociones que tengo, es importante identificarlos, de qué pensamientos se generan, aceptarlos, y aceptarlos implica aceptar y normalizar que es normal que estoy enojada, que es normal que esté triste, que es normal todas las emociones que vimos al principio de la sesión, de las diferentes etapas de la crisis, que es normal sentirlas porque estamos viviendo una crisis. Lo que no es normal es experimentarlo en un largo periodo y que vayan aumentando y vayan destruyendo de alguna forma mi sentir y mis hábitos saludables, ¿no? Entonces, si yo cambio mis pensamientos y mis conductas, van a cambiar mis emociones. Es normal que en estos momentos, sobre todo de crisis, sintamos tres emociones en específico. El del enojo, el del miedo y el de la tristeza. Yo les voy a compartir algunas herramientas, nada más 3 herramientas, una para cada emoción que les puede funcionar. Sin embargo, los invito a que al finalizar yo les voy a compartir mis datos, mi contacto, y aquellos que les interese, yo les puedo compartir una guía con varias técnicas en las que les puede funcionar para manejar estas emociones, totalmente gratis, para que ustedes tengan acceso a eso. Pero, por ejemplo, si yo me encuentro en una situación de enojo, hay una técnica que se llama autoinstrucciones. La técnica de autoinstrucciones son frases que nos dirigimos hacia nosotros mismos para poder sentir, pensar y actuar de la forma en que nosotros queremos. Es decir, este es un ejercicio de programación neurolingüística. ¿Cómo voy a actuar antes, durante y después de aquellas situaciones que me enojan? Yo los invitaría a que hicieran primero una lista de todas las cosas que les hace enojar. Y posteriormente crear esas instrucciones de cómo ustedes van a pensar, sentir y actuar. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, me molesta que mi esposo no, entonces, eso me molesta mucho. ¿Qué autoinstrucciones pudiera yo realizar para poder llevar a cabo esa cuestión, ¿no? Una de las cuestiones, por ejemplo, es la cuestión de la autoinstrucción, es antes de que suceda ese hecho, ¿qué voy a hacer? A lo mejor mi estrategia enseñar ahí, voy a ponerle un post-it. También estamos teniendo problemas con el internet. Permítanme tantito. Déjenme ver. Denme unos minutitos para ajustar el audio.
¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Sí. Disculpen las interferencias. Es posible que la red, la saturación de red también afecta a todos. Muchas gracias a ustedes. De todos modos, estoy grabando la sesión del día de hoy para pues, poder consultar de nuevamente esta grabación. Lo que sí les pido es que todos aquellos que están anotando sus correos, no los voy a poder yo anotar. Lo que yo sí les pediría es que al finalizar yo les voy a compartir mi correo electrónico y mi número de teléfono para que me contacten por WhatsApp y de ahí yo les puedo compartir el enlace de la grabación, ¿de acuerdo? No se preocupen, o sea, es importante que me estén avisando para que sí se puedan llevar todas estas técnicas y herramientas. Seguimos con la cuestión del ejemplo de la técnica de autoinstrucciones para manejar el enojo. El enojo es una emoción que seguramente no nos gusta experimentar, pero es una emoción fundamental en nuestras vidas para poner límites. Entonces, la técnica de autoinstrucciones es una técnica que nos puede ayudar muchísimo para generar tal cual instrucciones como si nos estuviéramos reprogramando de cómo nosotros vamos a actuar antes, durante y después de las cosas que nos generan enojo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, decía hace un momento, un ejemplo de que pues mi esposo no deposita la ropa sucia en su lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pudiera yo hacer? ¿Qué pensamiento pudiera yo generar para que me mantenga en calma? Antes, por ejemplo, puedo establecer un pensamiento de voy a mantener en calma y le voy a disponer ahí un post-it, por ejemplo, deposita tu ropa aquí, ¿no? Hacer de manera creativa. Pero si mi esposo no lo hizo de alguna forma, ya está sucediendo el hecho, ya tiró la ropa sucia en donde no debía, entonces, ¿cuál va a ser mi pensamiento que me va a ayudar? Por ejemplo, mi pensamiento que me va a permitir calma es voy a permanecer tranquila y le voy a decir de manera asertiva lo que debería de hacer, ¿no? Y después, una vez que terminó otro pensamiento, por ejemplo, logré mantenerme en calma y comunicarle mi malestar de manera tranquila. Entonces, son autoinstrucciones o pensamientos que ustedes se van a generar antes, durante y después de las cosas que nos enfadan. Es importante que las escriban y que pues desde luego se las recuerden en los momentos de esas tensiones, ¿no? Por ejemplo, Cristina, ¿no? Es un ser maravilloso con muchas otras cualidades, solo debo recordarle el compromiso, desde luego. Sin embargo, las técnicas también pudieran funcionar dentro de nuestras empresas, ¿no? ¿Qué me molesta de mis trabajadores? ¿Qué me molesta de mis compañeros? Etcétera. Por ahí Emma nos dice un tips que si pueden cerrar todas sus cámaras y micrófonos para que pueda facilitar la transmisión. Si nos pudieran apoyar con esa, aunque la mayoría está en ese modo, entonces no veo tanto problema, ¿no? Ok. Por otro lado, les comparto una técnica de resiliencia, ¿no? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos para hacer frente ante las diferentes adversidades. ¿Y cómo nosotros podemos potenciar esa capacidad que todos tenemos? Un ejercicio es este que les comparto, es identificar nuestros propios recursos. Nuestros propios recursos a nivel de capacidades y a nivel de cualidades y a nivel de apoyos externos.
Para eso son 3 frases que tenemos que identificar. Una es yo puedo, yo soy y yo tengo. Los invito a que todos en su cuaderno, si están haciendo notas, identifiquen esos 3 puntos muy importantes, ¿de acuerdo? 3 puntos muy importantes. Yo puedo, todo lo que tiene que ver con capacidades interpersonales y que les permiten resolver conflictos, como por ejemplo, yo puedo expresar mis sentimientos, yo puedo compartir, yo puedo aplicar mis conocimientos, yo puedo, todo lo que tenga que ver con capacidades. Por otro lado, el punto yo soy tiene que ver con la fuerza interior, es decir, todas las virtudes y cualidades que ustedes tienen como persona. Yo soy responsable de mi autocuidado, yo soy sensible, yo soy empática, yo soy, etcétera. Todas aquellas cualidades que les ha ayudado a ustedes a hacer frente a las diferentes dificultades que han tenido como personas. Todos hemos tenido diferentes adversidades en la vida. Traten de recordar, saquen un recuerdo y qué hicieron ustedes para poder hacer frente ante esa situación. Y por último, la oración yo tengo, que tiene que ver con todos los apoyos externos que tienen como personas, pueden ser familiares, amigos, instituciones. Incluso esto se puede aplicar a nivel empresarial. ¿Qué capacidades tiene como empresa para resolver los conflictos dentro de su empresa? Como empresa, ¿qué cosas de valor tiene para seguir funcionando? ¿Y qué apoyos externos tiene la empresa? Es decir, ¿qué proveedores, qué instituciones de confianza tiene para poder ayudar a sus trabajadores y canalizarlos? A lo mejor instituciones de salud, instituciones de atención psicológica, ¿de acuerdo? Pero a nivel individual yo tengo una familia que me quiere, yo tengo un amigo en quien confiar, etc. Son todos nuestros recursos, estos son puntos claves para poder desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, nuestros propios recursos para salir ante la adversidad, incluso esta adversidad que nos estamos enfrentando el día de hoy. Y por último, una técnica que les comparto para trabajar la cuestión del manejo de la tristeza es una técnica de arte terapia en la que consiste crear arte con su sentir. Es decir, podemos convertir nuestros sentimientos en arte, ya sea a través de un dibujo, algunos colorean mandalas, ¿no? Crean un poema, una canción. No necesita ser una obra excepcional, simplemente utilizar el arte como una forma de desahogar eso que estoy sintiendo. No sé si hasta el momento estén claros este tipo de técnicas. ¿Alguien tendrá alguna duda, algún comentario? Pueden hacerlo. Otra de las técnicas que es muy importante establecer dentro de la empresa y de manera individual es establecer nuestras metas y nuestros objetivos de manera muy clara, que sean específicas, realistas a corto y largo plazo, positivas y desde luego establecer fechas. Por lo mismo de que mucha gente está con incertidumbre, necesitamos brindarle confianza, información a nuestros empleados, nuestros trabajadores, de lo que sí se puede hacer en este momento, para generar que la persona tiene mayor control de aquello que pues justamente está a cargo de sus actividades, ¿de acuerdo? Como cerrando esta cuestión de la parte individual, nos damos cuenta que los recursos están en nosotros mismos. Por ahí Cecilia nos comparte, en estos momentos hay tantas cosas que realizar e incluso retomar las que teníamos abandonadas por falta de tiempo. Exactamente, y por eso nos tenemos que ayudar justamente todos a nivel individual, tenemos que establecer un plan de meta, de objetivo,
no descuidar nuestra rutina que teníamos ya antes, haciéndole adaptaciones y ajustes a lo que nos estamos enfrentando hoy, a lo que nos exige la nueva normalidad. Pero si se dan cuenta, todos nuestros recursos están dentro de nosotros. Podemos reformular, podemos hacer técnicas de respiración consciente, pueden buscar en YouTube la respiración diafragmática, que es la respiración consciente, incluso en la guía que si la quieren, yo ahí explico muy claro cómo aplicar ese tipo de técnicas. Técnicas de meditación también nos pueden ayudar muchísimo. Sobre todo practicar nuestro hobby es un factor de protección y de autocuidado. Todos tenemos hobbies, pero de todos los que estamos aquí, ¿cuántos estamos realizando nuestro hobby de manera diaria? No nada más es nuestro tiempo de ocio. Eso se puede convertir en un factor de protección porque eso nos ayuda a liberar y disminuir nuestras tensiones de estrés. Por ahí, ahorita paso contigo, Concepción, para que nos puedas compartir lo que piensas. Por otro lado, es escribir un diario, hacer arte, enfocarnos en lo positivo, pero de manera realista, y enfocarnos en las actividades que estamos haciendo, pero solo enfocarnos en una actividad a la vez. No queramos abordar muchísimas actividades porque eso también repercute muchísimo en nuestros niveles de estrés. Por ahí voy a pasar con alguien que levantó la mano. Sí, Concepción, ¿nos puedes compartir? Ya te me fuiste, Concepción, por ahí. Nada más con que actives tu audio, nos puedes compartir lo que piensas. Parece que se nos fue Concepción, pero bueno, mientras en el chat Olga nos comparte que en su caso, por falta de tiempo, organizó todas las áreas de su casa, por ejemplo, utilizando canastas y cajas, etiquetando qué contiene cada una. Aprovechó el tiempo en casa y le sirvió como terapia el inicio de la cuarentena. Efectivamente. Concepción, no quieres hablar, no te preocupes, no te preocupes. Ok, pero efectivamente el tiempo a uno mismo es fundamental en nuestro propio autocuidado. ¿Se dan cuenta? Y bueno, terminando esta cuestión de la parte individual, entraríamos, recuerdan que hablábamos de que para potenciar esa resiliencia aborda en 3 niveles. Uno a nivel individual, uno a nivel en equipo de trabajo y otro a nivel empresa. Vamos a pasar con las 2 últimas cuestiones, que es en el cómo podemos trabajar a nivel equipo de trabajo y a nivel empresa. Seguramente la mayoría ha escuchado la norma 30035 por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la norma 035. ¿Cómo nosotros vamos a trabajar esa cuestión? Esta norma de la 035 habla sobre, es importante y fundamental en todas las empresas y están obligadas a cumplirla. Es una norma para prevenir ciertos factores de riesgo psicosocial. Esos factores de riesgo psicosocial se refiere sobre todo a los síntomas como estrés, ¿no? Sobre todo el estrés postraumático debido a un accidente dentro de la empresa, en cuestiones del clima laboral favorable que estábamos hablando hace unos momentos, la importancia que tiene eso en cuanto a dar retroalimentación, en cuanto a evaluar a los trabajadores, en cuanto a capacitarlos, etc. Entonces, hoy por la pandemia es necesario y urgente, sobre todo, primero que esta norma salió en el 2018. Sin embargo, entró en rigor en el 2019, donde ya todas las empresas debieron haber establecido su política de previsión, sea chica, mediana
micro, medianas y grandes empresas. Dependiendo del tamaño de la empresa, dependerán las obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Entonces, hoy podemos ayudarnos de la norma 35 también como un factor de prevención ante lo que estamos viviendo de la pandemia, para los diferentes riesgos psicosociales que estuvimos viendo al principio de la sesión, en donde pues muchos nos vamos a estar encontrando con diferentes factores que pueden ser acumulativos dentro de nuestros trabajadores. Sin embargo, sí es bien cierto que la norma 035 no está comprometido y no obliga a las empresas a atender situaciones externas de la persona. Es decir, si la persona está viviendo, por ejemplo, violencia intrafamiliar, la norma 35 no está obligada a atender ese tipo de situaciones. Sin embargo, la norma solo prevé esas cuestiones de cómo el trabajador se puede estresar dentro del contexto laboral. Pero tenemos que tenerlos en cuenta porque todo ese cúmulo de sensaciones y de factores diferentes, pues invariablemente van a llegar afectadas las personas. Entonces tenemos que promover qué estamos nosotros haciendo en este momento para ayudar a nuestro equipo de trabajo o qué estamos llevando a cabo dentro de nuestras empresas. Ustedes como empresas, ¿qué pudieran hacer? Primero, dar herramientas para que sus trabajadores manejen sus emociones, manejen el estrés, inviertan en resiliencia empresarial, tanto en tiempo como a lo mejor apoyarse de otras instituciones para que les ayuden a potenciar esa resiliencia empresarial, para que sea a nivel emocional, a nivel estratégico, a nivel operativo y a nivel financiero. Si su empresa se está viendo vulnerable en cuestiones de ingresos, en que pues es probable que mi empresa se tenga que cerrar, pues qué otros tipos de medidas puedo tomar para forjar esa resiliencia empresarial. Es importante formar líderes resilientes, es decir, capacitar a personas que sean capaces de atender y crear esos espacios para que los equipos de trabajo puedan desahogarse, haya tipos de contención, sin necesidad de forjar grupos de terapia. Y por último, fomentar programas. Todo esto va acorde y de alguna forma se puede complementar con la norma 035. Según la Organización Internacional del Trabajo, estas son algunas de las recomendaciones que esta organización recomienda para que lleven a cabo dentro de la empresa. Y una de las cuestiones es fomentar una buena comunicación y la transmisión de la información a los trabajadores. Justamente lo decía hace un momento. Si nosotros no les damos información clara a nuestros trabajadores, ellos se van a seguir sintiendo con esa incertidumbre, se va a seguir forjando ese estrés, ese cansancio y duda de si permanecer en el trabajo. Porque hubo recorte en la cuestión económica, porque ahora la forma de trabajo es en casa, etc. Crear espacios para que los trabajadores puedan expresarse, sobre todo que existan sesiones multidisciplinarias donde podamos identificar cuáles son las preocupaciones de nuestro trabajador para poder potenciar sus hábitos saludables y desde luego fomentar la participación de todos para poder diseñar estrategias en la solución de todos los problemas que está conllevando a la empresa. Por otro lado, revisar la cultura organizacional. Hablábamos a la mitad de la sesión cuáles son los puntos importantes para considerar esa cultura organizacional y la sensibilidad y la sensibilización dentro de la empresa, ¿no? Para trabajar en equipo, para ser empáticos, etc. Por otro lado está la elaboración de una lista de la verificación y evaluar todos los puntos fuertes, todos los puntos débiles, las amenazas y las oportunidades, vaya como una matriz del FODA, que les puede ayudar tanto a nivel individual como a nivel empresarial. Por otro lado, también establecer una red de compañerismo, establecer y proporcionar redes de apoyo dentro de su empresa y fuera de la empresa, qué instituciones también les pudiera proporcionar ese tipo de ayuda. Sobre todo también es importante establecer periodos de descansos regulados en todos sus trabajadores. Sí, es bien cierto que algunos van a regresar
a la sede de trabajo, pero algunos otros se van a quedar dentro de casa laborando porque vamos a regresar paulatinamente. Pero es importante enfatizar en los descansos, tanto los que están trabajando dentro de la sede de trabajo como tanto los que están trabajando dentro de casa. Porque los que trabajan dentro de la sede de trabajo, pues es importante respetar los horarios de los trabajadores. Incluso puede ser ciertas adaptaciones a los horarios, aún obligándolos a establecer los horarios fijos que se tenían antes. Y los que trabajan dentro de casa, enfatizar esos descansos porque se pueden exceder, sobre todo porque hay mayor sobrecarga de trabajo dentro de casa, no se elaboran ahora sí que las mismas horas de trabajo dentro de una sede, ¿no? Se puede exceder hasta 12 horas, 14 horas frente a una computadora. Por otro lado, hay que prever la revisión del tiempo para promover la salud física, ejercicio, comer saludable, etcétera, y la disposición de brindar apoyo psicológico por otras instituciones al alcance de la empresa, ¿no? Recuerden, la norma 035 no obliga a esa atención de apoyo psicológico, no obliga tampoco la cuestión de prever ciertas normas como capacitación, no los obliga, pero sin embargo creo que son necesarios para justamente fortalecer ese clima laboral favorable, ¿no? Entonces son muy importantes tener en cuenta estos puntos. Por lo que es importante que los retos del día de hoy nos encontramos a que necesitamos reinventarnos. Si somos emprendedores, ¿qué tenemos que cambiar? Si somos empresa, ¿qué hay que cambiar? ¿Qué hay que modificar? Y tenemos que ahora invertir en una nueva comunicación que ligue con el propósito de nuestra empresa. Si nuestra empresa es transformar una cultura respecto a la ecología, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo para comunicar esa filosofía de mi empresa? Las empresas y las instituciones no nada más ofrecemos productos o servicios, sino también ofrecemos un propósito de intención para mejorar el país. ¿De acuerdo? Por otro lado, voy cerrando con esta cuestión de que es importante comprender que somos seres integrales, que también no nada más somos seres que estamos compuestos de un cuerpo físico, sino también de un cuerpo mental, tenemos pensamientos, tenemos emociones, y si una se ve afectada, va invariablemente a afectar a todas nuestras demás áreas. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los clientes ya cambiaron sus prioridades. Comprender ahora que existe una nueva área de digitalización y es posible que nuestros servicios ahora se van a ver influenciados con la tecnología, con las redes sociales, con las nuevas plataformas. ¿Qué cosas sí se pueden adaptar para empezar a vender todo en línea? Migrar a estrategias y modelos para crear compañías en los siguientes años. ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué hay que adaptar? Incluso que habrá trabajos que sí se van a tener que adaptar a la nueva normalidad y eso implica hacer home office, que trabajadores ya no son necesarios que acudan a nuestro trabajo. Incluso nuestra forma de trabajo puede cambiar en adaptar ahora no por horas de trabajo, sino por objetivos y por resultados. Incluso es importante que la importancia de adaptarnos y saber cuál es nuestra competencia, identificar todos esos recursos, en qué somos buenos, en qué nos hacen diferentes para poder comunicarlo y expresarlo. Darle la importancia a la cultura organizacional es clave para que nuestra empresa tenga éxito. Sobre todo crear equipos de alto rendimiento y debemos ser conscientes de todos los efectos que va a afectar esta crisis durante este nuevo regreso a la nueva normalidad, ¿no? A mediano y a largo plazo. ¿De acuerdo? Y no solo a mediano y a largo plazo, porque decía hace unos momentos, no es la única crisis que vamos a vivir, nos vamos a enfrentar a diferentes crisis.
Entonces yo les preguntaría, ¿estamos listos para las crisis? No nada más esta, las que siguen. Y la verdad es que la vida siempre nos está dando crisis. La vida es crisis y sin las crisis no creceríamos. El ser humano constantemente está viviendo crisis, unas más intensas que otras. El problema es que no sabemos cómo canalizarlas. Sin más preámbulo, pues yo como potencial humano los invitaría, si les interesa, yo me ofrezco para contribuir, ayudarlos a que sus trabajadores se puedan adaptar a la nueva normalidad, a fortalecer esa resiliencia empresarial y sobre todo estos servicios pueden contribuir como parte de sus evidencias que tienen como obligación para cumplir esta norma 035, para evitar los factores de riesgo psicosocial, identificando qué personal necesita más atención específica, seguimiento a aquellos que lo necesiten, sobre todo esos casos más específicos, sobre todo brindar pautas para prevenir esos dichos factores de riesgo, porque decíamos, no es la única crisis que nos vamos a estar enfrentando, y desde luego promover ese entorno de una organización favorable. Como potencial humano ofrecemos diferentes servicios, algunos para capacitar y formar líderes emocionales dentro de su empresa para que puedan ayudar a sus trabajadores a asimilar lo que está ocurriendo y no solo en esta situación, sino más adelante. A cursos, talleres, conferencias, conversatorios. Los conversatorios son espacios de contención donde la gente puede expresar su sentir. Cabe mencionar que esto no es terapia, ninguna de las cosas que están aquí son terapia. Para aquellos casos que necesitan atención más especializada, más específica, porque sí tiene una cuestión más elaborada como un estrés agudo o un estrés postraumático, les recomendaría tomar sesiones de counseling. Las sesiones de counseling son un acompañamiento individual en donde se les da ciertas herramientas, pautas de autocuidado, etc. Sin embargo, si ustedes no pudieran como tomar alguno de esos servicios, también está a la disposición de brindar guías o manuales para ustedes, para brindárselos a sus trabajadores como una de las guías que yo les voy a estar compartiendo para que se den alguna idea de cómo puede funcionar dentro de sus empresas. Todos estos servicios están ligados a 6 temas o varían dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, pero las principales y las prioridades en este tiempo es la técnica de primeros auxilios psicológicos, inteligencia emocional, resiliencia, manejo de estrés, trabajo en equipo, entre otros temas. Tenemos que entender que este es un tiempo diferente y tenemos que buscar sentido. Que este momento nos ha traído una pausa para reflexionar y descubrir todos nuestros recursos personales para poder crear diferentes herramientas de afrontamiento. Es una oportunidad para empezar a vernos unos a los otros y crear esa solidaridad entre todo el país, a nivel país, primero empresa y entre otras instituciones. Soltar aquello que no podemos controlar, qué sí está en nuestro control y qué cosas no están en nuestro control, potenciando ese autocuidado entre nosotros, empezar a mirarnos a nosotros mismos y nos ha traído esta pandemia la reflexión de que nuestras pequeñas acciones sí importan, porque si uno se cuida, protege a toda una sociedad. Les dejo mis datos por si necesitan saber más información de estos servicios, cómo pudiera yo ayudarlos. También para aquellos que tengan como esa cuestión de querer la guía que les mencionaba hace unos momentos, una guía que yo les puedo compartir, muy práctica, donde comparte algunas técnicas de autocuidado y que pueden funcionarlas y pueden practicarlas a nivel individual. Por el momento, esto sería todo por mi parte. No sé si voy a abrir como una sesión de preguntas para responderlas, ¿no? Y en cuestión de alguna duda, algún comentario. Malinali, por favor, ¿puedes activar tu audio?
¿Cómo la podemos contactar? Ahí están mis datos, de preferencia si pueden hacerlo vía WhatsApp. Ese es mi número, 55 10 59 0091. Y a nivel correo, potenhuman@outlook.com. ¿De acuerdo? Para todos lo que se les ofrezca. También pueden buscarme en Facebook como LICDH Laura Ortega o Potenhuman, y ahí puedo compartir, ahí comparto muchos tips, muchos consejos. Por ahí nos preguntan, ¿por qué ahora la empresa en la contratación manejan el concepto de alta tolerancia a la frustración? Es un concepto que se puede malinterpretar en diferentes ámbitos, ¿no? A nivel personal y a nivel empresa. Porque sí es bien cierto que los tipos de trabajo conllevan una responsabilidad. No es lo mismo un trabajo de industria, de ingeniería, a lo mejor, y a lo mejor implica ciertos desempeños extras, por ejemplo, tener ciertas habilidades para aguantar, trabajar bajo un lugar que es oscuro, por ejemplo, que es riesgoso. Es un concepto que también se ha mal manejado porque las empresas pueden entenderlo como, pues aquí se te dice que se tiene que trabajar bajo presión y tienes que aguantar todo eso. Pero para eso existe la norma 035. Hay una línea muy delgada donde podemos identificar que una cuestión es si la frustración, la presión ante la tarea desempeñada, pero que tú como empresa, ¿qué has brindado para ese personal? ¿Lo has capacitado para que soporte esa tolerancia? ¿Me explico? Todo ese tipo de cuestiones es unilateral. Entonces, tampoco significa que la norma 035 implique que no va a haber un trabajo, va a existir un trabajo sin presión, ¿no? Por la cuestión de carga de trabajo. Por eso es una retribución tanto de horas, tanto el tipo de trabajo y la carga de trabajo, ¿no? RH Laura Ortega, no, es DH. Facebook, LIC, LIC de licenciada, DH de Desarrollo Humano, Laura Ortega. Así me pueden buscar en Facebook, ahí comparto algunos videos. Incluso todo lo que compartimos no nada más es a nivel empresarial, también a nivel en las escuelas, cómo van a regresar los nuevos niños, los alumnos, cómo van a tomar esa cuestión de justamente, ¿no? Cómo vamos a adaptarnos todos a la nueva normalidad, porque no nada más es una cuestión de empresa, es una cuestión que todos nos corresponde, tanto a nivel salud, tanto a nivel institucional, etc. Sí, licenciada en Desarrollo Humano Laura Ortega, Malinali, ¿de acuerdo? ¿Algún otro comentario, alguna duda respecto a toda la sesión del día de hoy? Voy a estar compartiendo la grabación en las redes sociales por si quieren volver a ver este curso. Edgar, considero que las crisis son cambios constantes en todo momento de vida. He tenido el gusto de darme cuenta que soy fuerte y puedo empezar de nuevo. Gracias, gracias por compartir. Sí, efectivamente, de las crisis es donde podemos aprender. Las crisis son oportunidades, son aprendizaje. Ninguna duda, todo muy claro. Disculpen las fallas técnicas. Es una de las cuestiones que tenemos que ir trabajando poco a poco, pero sí creo que esta nueva normalidad nos va a demandar mucho la parte de que todo va a ser digitalizado. Por ahí, Aldo Muñoz nos pregunta, un compañero sufre de estrés laboral, ¿con quién debo platicar para mejorar el ambiente laboral?
Aldo, si solo un compañero sufre de estrés laboral, es probable que no nada más él, sino toda la empresa. Por eso es importante que la empresa esté al tanto de la norma 035. La norma 035 hace unas evaluaciones, unos cuestionarios para ver qué tanto debería de estar, qué seguimiento se le debe de dar. Sin embargo, si es solo un compañero, te aconsejaría que le des que le compartas la guía que te puedo compartir para manejar justamente ese estrés, porque nosotros como mexicanos dicen que de 10 mexicanos, 7 sufren estrés crónico. Entonces imagínense, ahorita con la situación de la pandemia, seguramente esas estadísticas ya cambiaron. Entonces es importante atender ese tipo de cuestiones. La presentación, como tal, no la voy a compartir, pero repito, lo que sí voy a compartir es la grabación del curso, ¿no? En las redes sociales. ¿Alguna otra duda? Por favor, si tienen alguna duda o comentario, pues igual puedo atenderlas ahí en mi número telefónico o en mi correo electrónico. Y pues aquellos que quieran la guía, pues por favor contáctenme y sin problema yo les puedo compartir. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y por su participación. Espero que haya sido muy, muy objetivo, muy ilustrativo y que no se hayan aburrido desde luego, ¿no? Que haya sido muy práctico. Sí, considero que ahí Moni nos comparte, ¿no? A veces como líder necesitas sacar más fuerza, aunque te sientas muy mal. A veces eso es muy desgastante, pero eso es bueno. Sí, Moni, yo nada más te recomendaría que forjes esa parte de tipo de liderazgo justamente para no llegar a ese cansancio y a ese desgaste emocional, porque hablábamos del síndrome por empatía, ¿no? El síndrome por empatía a veces nos excede de esa carga y eso ya no es natural y ya no es saludable. Muchísimas gracias a todos, les agradezco a todos por su tiempo y pues por mi parte sería todo y seguimos en contacto. Un placer a todos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias, Lau, por tu tiempo. Muchas gracias por el taller. ¿Te parece bien si les compartimos entonces la presentación? Si la que ya tengo y se las mandamos a todos los asistentes. Sí, claro. Ok, sí, claro. Muy bien. Y bueno, recordarles que el día de hoy cerramos por la tarde a las 4 con el taller de cómo leer tus estados financieros con la Bolsa Mexicana de Valores. Todavía se pueden registrar si gustan al correo de secretariacedeco@gmail.com. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Que pasen una excelente tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Lau. Gracias, Isra. Muchas gracias. Una pregunta nada más, disculpe Gracias la a todos. interrupción. Sí. ¿Dónde nos podríamos registrar o algo así para lo del curso, lo de la constancia? No vi yo la liga al inicio y sí me interesaría. ¿Constancia? Ajá, por favor. En este momento no se están dando constancias de los cursos. Ah, ok. Ajá.